Lía no nació para brillar en el centro del escenario, al menos no a los ojos del mundo. Vino al mundo en Padán Aram, una región de la antigua Mesopotamia, donde las familias eran numerosas, las tradiciones estrictas y las mujeres apenas tenían voz. Era hija de Labán, un hombre astuto, buen comerciante, y hermana mayor de Raquel, que desde pequeña llamaba la atención por donde pasaba. Mientras que Raquel era vista como una flor viva en medio del desierto, Lía era diferente. No había elogios para ella. Lo único que menciona la Biblia es que tenía ojos tiernos y una expresión que aún hoy suscita debates. ¿Eran ojos tristes, débiles, profundos o simplemente demasiado discretos para impresionar? Suscríbete al canal para más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Si este contenido te llega al corazón y quieres apoyarnos, no dudes en hacer clic en el botón "Gracias, amigo". Toda ayuda es bienvenida y hace una gran diferencia. Pero ahí es donde comienza el giro inesperado, porque Lía creció en ese entorno de comparación constante, donde el brillo de su hermana eclipsaba todo lo que la rodeaba. Y sin embargo, no era frágil. Guardaba las cosas en su corazón, como quien aprende a sobrevivir en silencio. Observaba los negocios de su padre, escuchaba las conversaciones alrededor de la fogata, veía las idas y venidas de los visitantes, y entonces, un día, vio llegar a un forastero cansado, sucio por el camino, pero con ojos intensos y un propósito tan firme. Era Jacob, nieto de Abraham, heredero de la promesa, fugitivo de su propio hermano. Venía de una larga caminata, pero llevaba en el pecho el peso de un llamado divino. Y cuando llegó al pozo y vio a Raquel, su corazón eligió sin pensarlo 2 veces. El destino comenzó a dibujarse allí, pero no de la manera que todos imaginaban. Porque mientras Jacob se derretía por Raquel, quien estaba en los bastidores de la historia casi borrada, era Lea. Y Lea, sin saberlo, ya estaba en camino hacia algo mucho más grande, un plan que ni ella imaginaba, porque el amor de Jacob podía tener un objetivo, pero el de Dios tenía una dirección. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. 7 años pasaron como un suspiro. Jacob, completamente enamorado de Raquel, trabajaba día tras día para Labán, con una alegría que casi desafiaba el cansancio. Contaba los días como quien espera un sueño. Y cuando por fin llegó el momento de casarse, estaba seguro de que nada podía salir mal. Era la mujer que amaba, el matrimonio por el que había luchado tanto. Todo parecía estar en su sitio, pero el corazón de Labán latía a otro ritmo, más astuto que justo. Según la tradición, la hija mayor debía casarse primero, y aunque no se lo había prometido a Jacob, Labán utilizó la costumbre como excusa. La noche de la boda, con un velo sobre el rostro, poca luz y mucho vino, hizo el cambio. Entregó a Lea en lugar de Raquel. Silenciosa, envuelta en paños y expectativas, fue llevada ante Jacob sin decir una palabra. Y Jacob, cegado por la emoción y la oscuridad, no se dio cuenta. A la mañana siguiente el sol no trajo luz, sino conmoción. Al abrir los ojos, Jacob vio el rostro que no esperaba. No era Raquel, era Lea. La confusión se convirtió en ira al instante. Fue a ver a Labán y le exigió una explicación, pero el hombre ya tenía la respuesta preparada. Aquí no se hace eso de dar a la menor antes que a la mayor, como diciendo, tú deberías saberlo, yo solo seguí la regla, pero no era
Solo una regla. Era una jugada que puso a Lea en una posición difícil, casada con un hombre que no la había elegido. Jacob acabó aceptando trabajar 7 años más por Raquel, y una semana después de la ceremonia con Lea, se casó también con la hermana menor. 2 matrimonios, un solo corazón. Y Lea, que entró en la historia por la puerta del engaño, ahora tenía que vivir cada día sintiendo el peso de ser la mujer olvidada dentro de su propia casa. Pero lo que parecía una injusticia era solo el comienzo de un camino completamente inesperado. Porque mientras Jacob solo veía belleza, Dios ya veía otra cosa: ser esposa y, al mismo tiempo, sentirse invisible. Eso era lo que vivía Lea todos los días. Compartía el techo, la cama e incluso los silencios con Jacob, pero no tenía su corazón. Cada vez que él miraba a Raquel, había brillo en sus ojos. Cuando miraba a Lea, solo había presencia, como si ella fuera parte del mobiliario, algo que estaba allí porque tenía que estar, no por elección, no por amor. Pero Lea, aunque herida, no era de piedra. Sentía la ausencia en los abrazos, la frialdad en las palabras, el vacío que crecía cada vez que Raquel sonreía y Jacob le devolvía la sonrisa. Y allí, en medio de tanto rechazo, se volvió hacia la única dirección donde aún había esperanza, hacia arriba. Dios vio a Lea, no solo con ojos divinos, sino con un corazón atento. Él vio algo que nadie más veía. Una mujer herida, sí, pero fuerte. Y decidió hacer algo que lo cambiaría todo. Abrió el vientre de Lea. El primer hijo nació y ella lo llamó Rubén. El Señor ha visto mi aflicción, dijo. Era un desahogo, un grito de dolor mezclado con alivio, como si ese bebé fuera una carta abierta al cielo y a la tierra. Ahora Jacob se fijará en mí, pero no lo hizo. Entonces vino el segundo, Simeón. El Señor ha oído que soy despreciada. Otro intento, otro hijo, otro nombre lleno de significado. Luego nació Leví. Ahora mi marido se unirá a mí. Y nada. Jacob seguía distante, fijado en la belleza de Raquel, ciego a todo lo que Lea estaba construyendo con su cuerpo y con su corazón. Tenía 3 hijos, pero seguía sola. Y mientras las promesas parecían no cumplirse como ella quería, la vida aún le tenía preparada otra sorpresa. Porque Lea no solo estaba construyendo una familia, estaba construyendo un legado. Y cuando llegó el 4.º hijo, algo empezó a cambiar. Cuando Lea sintió los dolores del 4.º parto, ya no era aquella mujer llena de expectativas. Algo dentro de ella había cambiado. Aún cargaba con el dolor del rechazo, claro, pero el tono de su voz era diferente. Cuando nació, el bebé lo miró con una mezcla de fuerza y entrega. Y entonces dijo: «Esta vez alabaré al Señor». El niño se llamó Judá. No hubo más intentos de conquistar a Jacob con este nacimiento. No hubo súplica, hubo gratitud. Como si ella dijera: «Me cansé de correr detrás de quien no me ve. Ahora voy a levantar los ojos hacia quien nunca me ignoró». Judá fue un punto de inflexión, no en la relación con Jacob, que seguía siendo fría, sino dentro de la propia Lea. La mujer que antes intentaba demostrar su valía con cada hijo, ahora comenzaba a comprender que su valor no dependía del aplauso humano. Seguía viviendo en la misma casa, seguía viendo cómo Jacob prefería a Raquel todos los días, pero algo en el comportamiento de Lea comenzaba a endurecerse. Era como si el desierto le hubiera enseñado a caminar sin cojear. Mientras tanto, la casa se convertía en una mezcla de bendición y tensión. Raquel, hermosa y amada, no podía tener hijos. Lea, despreciada, era madre de 4, y ese contraste comenzó a pesar. La alegría de unos se convertía en envidia de otros. Lea no quería competir, pero la competencia vino a ella.
Raquel comenzó a mirar de manera diferente, como quien siente que está perdiendo terreno. Y cuando no se puede ganar con el propio vientre, se recurre a otros caminos. Fue entonces cuando la guerra silenciosa comenzó a calentarse, porque en lugar de unirse, las hermanas se convirtieron en rivales. No con gritos, sino con hijos, y el hogar de Jacob se convirtió en un campo de batalla. Lo que antes era un dolor silencioso en Lía, ahora se convertía en un duelo entre dos mujeres que intentaban ocupar el mismo lugar en el corazón de un hombre que no sabía amar por completo. Raquel no soportaba ver a los hijos de Lea corriendo por el campamento, llamando a Jacob padre, subiéndose a su regazo como si fuera lo más natural del mundo. Para ella, eso era una herida abierta que nunca cicatrizaba. Era guapa, sí, amada, sí, pero vacía, y en su desesperación por no quedarse atrás, entregó a su sierva Bilha a Jacob, como diciendo: si yo no puedo darte hijos, que ella te los dé. Nació Dan, después Neftalí, dos hijos que Raquel tomó como propios, y con ellos llegó un amargo sabor de victoria. Llegó a decir: he luchado con mi hermana y la he vencido. Pero allí nadie ganaba nada en realidad. Lea, al ver eso, no se quedó quieta. Quizás por orgullo, quizás por miedo a quedarse atrás, también entregó a su sierva, Silpa. Y así llegaron Gad y Aser. Ahora eran 4 mujeres, un solo hombre y una competencia donde el premio era el amor. Cada nacimiento era un intento de marcar territorio. Los hijos se convirtieron casi en escudos emocionales. No era solo maternidad, era supervivencia. Hasta que un día, Rubén, el primogénito de Lea, encontró mandrágoras en el campo, plantas que en aquella época se consideraban afrodisíacas, casi mágicas para la fertilidad. Raquel lo vio y pidió las mandrágoras para ella. Y Lía, que durante mucho tiempo había tragado saliva ante la preferencia de su marido, respondió con firmeza: ¿no te basta con haberme quitado a mi marido? ¿Ahora también quieres las mandrágoras de mi hijo? La tensión estalló allí mismo, pero Raquel propuso un acuerdo. Ella se quedaría con las mandrágoras y Lía tendría una noche con Jacob. Y así, con olor a hierbas en el aire y rencores no expresados entre palabras, Lea volvió a acostarse con Jacob. Y de aquella noche nació Isaacar, después vino Zabulón, y por último una niña, Dina. Raquel, una vez más, llenaba la casa con hijos, mientras el corazón de Jacob seguía dividido. Pero ella no sabía que el tiempo trabajaba en silencio, y el silencio, a veces, guarda revelaciones. Pasaron los años, y con ellos llegaron las arrugas, los recuerdos y una pila de responsabilidades. Lía seguía en el mismo lugar, esposa legítima, madre de 6 hijos varones y una niña, la única entre tantos hermanos. Ella era, a los ojos de la tradición, la verdadera señora de la casa. Fue la primera en casarse, la primera en dar a luz, la que sostenía el nombre de Jacob con una descendencia firme. Pero nada de eso cambiaba la forma en que era tratada. A los ojos de todos tenía el título, pero a los ojos de Jacob, Raquel seguía siendo el centro de su universo. Aún así, Lía no se echaba atrás. Era ella quien organizaba las tiendas, cuidaba de los hijos, medía los pasos de la casa, sabía lo que comía cada uno, lo que sentía cada uno. Una mujer de fuerza silenciosa, como una roca firme en un río agitado. Y sus hijos, que crecieron viendo la tristeza de su madre mezclada con valentía, también fueron moldeados por esa realidad. Crecieron con la conciencia de que el amor no se suplica, se construye con presencia. Mientras tanto, el ambiente dentro de la familia oscilaba. Había días de paz, había días de miradas cruzadas. La rivalidad entre Lea y Raquel nunca desapareció del todo, solo cambiaba de forma.
Y Jacob, atrapado entre antiguos sentimientos y promesas divinas, a menudo parecía ajeno a lo que sucedía dentro de su propia tienda. El amor que le juraba a Raquel no era suficiente para borrar las semillas que Lea plantaba con cada hijo, con cada gesto firme, con cada silencio cargado de significado. Y fue en este escenario lleno de capas, de afectos, confusos y responsabilidades pesadas, cuando llegó la hora de partir. Dios ordenó a Jacob que saliera de la casa de Labán y regresara a su tierra. Y cuando se levantó para obedecer, ¿quién fue con él? Lía, sin dudarlo. Levantó el equipaje, cogió a los hijos, arregló las cuerdas del camello. No necesitaba discursos, sabía cuál era su papel, solo que no tenía ni idea de lo que le esperaba en el camino. El camino no fue fácil. Cada paso en el desierto, más polvo en la cara, más peso en la espalda. Pero Lea siguió adelante. Llevaba a sus hijos, el pasado y un futuro que aún era solo una promesa. Jacob lideraba la caravana, guiado por los sueños y las instrucciones de Dios, pero quien mantenía a los niños firmes, las tiendas montadas y la rutina en marcha era ella. Raquel también iba con ellos, por supuesto, con sus sirvientes, su encanto y sus penas. Pero entre las dos, era Lía quien sabía lo que era vivir en resistencia. Cuando llegaron cerca de Siquem, finalmente se detuvieron. Parecía un lugar seguro para respirar. Pero la paz no duró. Diná, la hija de Lea, joven, curiosa, llena de vida, salió a conocer a las muchachas del lugar, pero terminó cruzándose en el camino de un príncipe llamado Siquem, quien, al verla, no tuvo ningún respeto. La tomó por la fuerza, violencia, silencio, vergüenza. El dolor cayó sobre Lea con un peso que solo una madre puede entender. Ver a una hija herida de esa manera, sin previo aviso, sin justicia, fue como ser atravesada por un cuchillo invisible. Los hijos de Lea no lo dejaron pasar. Simeón y Leví, enfurecidos, tramaban una venganza que estalló como un trueno. Hicieron creer que habían llegado a un acuerdo con los hombres de la ciudad, pero el día de la circuncisión de los sisemitas, cuando todos estaban debilitados, los dos irrumpieron y mataron a todos. Limpiaron la ciudad a espada. No fue justicia, fue sangre. Jacob, al enterarse de lo que habían hecho, se llenó de pánico. Temía las consecuencias a los pueblos vecinos. Pero los hijos de Lea respondieron con una pregunta que resonó como una flecha en el aire. ¿Acaso él podía tratar a nuestra hermana como una prostituta? No era solo odio, era defensa. Era el honor de Diná gritando en boca de sus hermanos, y Lea, en medio de todo eso, callada como siempre, era el vínculo entre la furia de los hijos y el miedo del padre. No decía mucho, pero sabía lo que vendría después, porque la vida aún le reservaba despedidas que ella no estaba preparada para afrontar. La vida siguió, con marcas, con pérdidas, con recuerdos que ni el tiempo ni el viento podían borrar. Lea continuó su camino como siempre, firme. Cuidaba de sus hijos, de los nietos que empezaban a llegar, de las tiendas que había que montar y desmontar en 1900 y cada parada. No se quejaba. Era como un árbol viejo en medio del desierto, tal vez olvidado, pero que aún así daba sombra. Raquel seguía siendo la favorita de Jacob y eso nunca cambió. Lía ya ni siquiera esperaba que la miraran de otra manera. Pero el destino, ese artista silencioso, estaba preparando un escenario inesperado. En uno de los viajes, cuando se dirigían a Efrata, Raquel entró en trabajo de parto, y no fue un parto fácil. Los dolores eran fuertes, como si el cielo quisiera decir algo. Lloraba, sudaba, gritaba, y al final nació Benjamín. Pero con el bebé en brazos falleció.
El silencio cayó pesado en ese momento. Jacob, destrozado por dentro, enterró a Raquel allí mismo, en medio del camino, bajo un mojón de piedra. No hubo tiempo para grandes rituales ni para largos homenajes. Todo fue rápido, doloroso, seco, y Lea se quedó. Se quedó con los hijos, con los recuerdos, con un espacio que de repente se había abierto al lado de Jacob. Pero no pienses que fue un final feliz. Jacob seguía siendo el mismo hombre dividido, atrapado entre la nostalgia y las promesas. Solo, que ahora solo le quedaba una esposa a su lado. Una que había comenzado su historia como un intercambio, un engaño, la menos deseada. Ahora era la única que quedaba. Lía no pidió un lugar, pero el tiempo se lo concedió. Y fue viviendo día tras día, como quien sabe que algunas cosas no se conquistan con gritos, sino con presencia. Y en uno de esos días comunes, sin prisa ni aviso, se marchó. Pero hasta el final, algo mucho más grande estaba sucediendo detrás del telón de la historia. El tiempo pasó y, con él, el cabello de Jacob se volvió blanco. Su voz se volvió más baja, su mirada más fija. Ese mismo hombre que un día trabajó 7 años por amor, ahora ya no tenía la misma prisa en los pies. Estaba viejo, cansado y lleno de historias. Sus hijos ya eran hombres hechos, unos más impulsivos, otros más sabios. El campamento ahora parecía más una pequeña ciudad, y en medio de toda esa gente, el recuerdo de Lea seguía allí, vivo en los rostros de sus hijos, en el fuerte temperamento de Diná, en las palabras repetidas por sus nietos. Pero lo que nadie esperaba era lo que Jacob haría antes de morir. Reunió a sus hijos, les dio consejos, les impartió bendiciones y dejó todo en orden. Y luego, con voz baja, hizo una petición clara, directa, casi como un susurro con peso de decreto. Cuando muera, no me entierren aquí en Egipto. Quiero ser enterrado con mis padres, en la cueva de Macpela, donde están Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y donde enterré a Lea. Fue en esa simple frase que el tiempo se detuvo, porque Jacob, el mismo que vivió toda su vida enamorado de Raquel, fue enterrado junto a Lea. No fue junto a la belleza, fue junto a la fidelidad, no en medio del camino, sino en el lugar de la promesa. Y con eso, una verdad salió a la luz, silenciosa pero gigantesca. Lea, que entró en la historia sin ser deseada, fue quien descansó en el corazón de la alianza. La cueva de Macpela era más que una tumba. Era un hito espiritual, un espacio sagrado donde las promesas de Dios estaban guardadas en el polvo de la tierra. Y allí fue donde quedó Lea, entre los gigantes de la fe, entre los padres de una nación. Pocos sabían ellos que a partir de 1200, entonces los pasos de Dios continuarían por un camino que nacía precisamente del vientre que Jacob nunca valoró. Entre tantos hijos, tantos nombres, tantas historias entrecruzadas, uno de ellos casi pasa desapercibido: Judá, el cuarto hijo de Lea, el que nació cuando ella finalmente dejó de intentar conquistar a Jacob y decidió alabar a Dios. Ese nacimiento parecía común, uno más entre tantos, pero estaba cargado de algo invisible a los ojos: el destino. Judá creció en medio del caos del hogar, entre las discusiones entre hermanos, a la sombra de las preferencias de su padre, pero aún así había algo diferente en él. Y no fue por casualidad que, más tarde, fuera él quien recibiera la bendición más inesperada. Cuando Jacob, antes de morir, bendijo a sus hijos, no eligió al mayor ni al más querido. Eligió a Judá como el león de la tribu. De él saldría el cetro, el liderazgo, el linaje real. Y el tiempo demostró que no eran solo palabras bonitas. Años más tarde, de Judá vino Pérez, de Pérez, Booz, luego Obed, después Jesé, y entonces David,
el niño pastor que se convirtió en rey, el hombre según el corazón de Dios, el gobernante que marcó la historia de Israel, pero no se detuvo ahí, porque muchos años después, en Belén, esa misma tierra donde Raquel fue enterrada en el camino, nació Jesús, hijo de María, descendiente directo de David, y sí descendiente de Judá, es decir, hijo del linaje de Lea, el Mesías, el Salvador, el nombre por encima de todo nombre. Vino del vientre de la mujer que fue rechazada, de la esposa que nunca tuvo el amor completo de su marido, de la madre que luchó por la atención y encontró un propósito. Lea pensaba que solo quería ser amada, pero estaba gestando algo mucho más grande. Mientras lloraba en silencio, Dios escribía la redención con su historia. Y es en este punto donde todo comienza a encajar. Porque cuando miramos la trayectoria completa de Lea, podemos entender que algunos dolores no son un castigo, sino una construcción. Pero, ¿qué más tiene su vida para enseñar a quienes viven hoy queriendo ser vistos, amados, elegidos? Lea nunca tuvo un escenario, pero sostuvo el argumento. Nunca fue la favorita, pero fue la elegida. Mientras otros buscaban el brillo, ella fue la raíz. Mientras intentaba entender el porqué de tantos rechazos, Dios ya estaba usando sus pasos para construir una historia que atravesaría generaciones. Y ahí es donde reside la mayor lección. No siempre lo que parece pequeño ante los hombres es pequeño ante Dios. Ella nos enseña que ser visto no es lo mismo que ser valorado. Jacob miraba a Raquel con pasión, pero fue en Lía donde Dios escribió el plan de la redención, porque Dios no se fija en las apariencias ni en las preferencias humanas. Él ve el corazón que permanece firme incluso cuando no es reconocido. Él elige los bastidores para dar a luz el centro de todo. Y así fue con Lía. ¿Cuántas veces intentamos también demostrarnos a nosotros mismos? Intentamos ser amados por alguien. Intentamos encajar en un lugar donde no hay espacio. ¿Cuántas veces pensamos que nuestro valor depende de que los demás nos elijan? Lea nos muestra que no es así. El valor de una persona no está en la mirada de los demás, sino en la mirada de Dios. Ella fue rechazada por un hombre, pero elegida por Dios para llevar en su sangre al Salvador del mundo. Lloró, sí. Sufrió, sí. Pero siguió adelante. Con cada hijo, con cada silencio, con cada gesto de cariño, Lía estaba construyendo algo eterno sin darse cuenta. Y tal vez eso es lo que la vida nos está gritando. Sigue adelante, incluso cuando no haya aplausos. Sirve, incluso cuando no haya reconocimiento. Ama, incluso cuando no sea correspondido. Porque al final, la que parecía olvidada fue enterrada en el lugar de la promesa. Y del vientre de la despreciada nació la esperanza del mundo. Lía no vivió para ver todo esto, pero vivió de la manera correcta. Y a veces, vivir de la manera correcta es todo lo que Dios necesita para hacer algo grandioso. Si te gustó la historia de Lía y quieres seguir leyendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este vídeo y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia.